Bienvenidos al Liderazgo del Reino, una plataforma creada para ayudarte a que tengas éxito como creyente. Si te dijera que muchos cristianos conocen a Dios como Padre, pero desconocen a Dios como Rey y no viven bajo su reinado, vamos a hablar un poco de Dios como Rey. Jesucristo en Mateo 4:17 nos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios está en toda la Biblia. Desde antes de que estuviera la Biblia ya Dios existía como Rey. O sea, el reino de Dios no comienza en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, existía mucho antes de que todo fuera creado. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Dios Padre, Dios Rey. Efectivamente, Dios es ambas cosas, pero a veces los creyentes lo vemos a Dios, lo conocemos mucho como Padre. Y es bueno, pero vamos a conocer esto un poquito más de Él. Después de escuchar este mensaje, tu vida va a cambiar completamente. Si tú abres tu corazón y tu mente, tu vida como creyente va a ser diferente. Algunos puntos. Punto 1, por ejemplo. Como Padre, Dios nos da una identidad. Como Rey nos da un propósito. Como Padre, cuando vemos a Dios como Padre, entendemos que Dios nos ama incondicionalmente, que Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras faltas, que Dios siempre está ahí con nosotros, que tenemos acceso a Él con mucha confianza y que somos herederos. Es bonito como Padre, nuestro Abba, nuestro Dios, nuestro Padre. Le oramos a Dios Padre. Y es hermoso tener a Dios, saber que Dios está siempre con nosotros. Pero cuando lo conocemos a Dios como Rey, que lo es, porque Dios quiere que lo conozcamos también como Rey, las cosas cambian. Y es aquí donde tú tienes que comenzar a aprender a conocer a Dios también como Rey y vivir como Él quiere que vivas. Por ejemplo, cuando conocemos a Dios como Rey, comprendemos que vivimos bajo un gobierno, porque el reino de Dios es un gobierno. Tiene leyes, tiene rey, hay autoridades, hay leyes, hay constitución, hay ciudadanos, hay una ciudad, hay un ejército que son los ángeles. Es toda una cultura, el reino de Dios. Entonces aprendemos como Rey, cuando lo vemos así, que estamos nosotros, que estás tú, estás bajo un gobierno. Cambia la situación, estás bajo un gobierno, eres un ciudadano del reino de Dios. Ya nuestra vida como hijos lo amamos a Dios. Como Rey sabemos que tenemos una misión, que Dios nos ha dado una misión aquí en la tierra. Aquí en la tierra tú estás colocado, tu ciudadanía está en el reino de Dios. Entonces tienes una misión, ya eso es como Rey, como Rey. Esa misión es representar al reino de Dios donde te encuentres y manifestarlo con todos los talentos que tú tengas. Siempre manifestar y alinearte con ese reino. También reconocemos que toda la autoridad como Rey le pertenece a Él. Entonces, en este primer punto podemos ver que como Padre Dios nos abraza, pero como Rey Él nos envía como Rey, nos da responsabilidades. Un segundo punto, que como Padre, cuando vemos a Dios, un hijo disfruta de los privilegios del Padre, ¿no? Nosotros disfrutamos. ¿Qué disfrutamos? La paz que Dios nos da, el ser amados, son disfrutos, es la alegría que Dios nos da, la transformación de nuestro carácter, el perdón de pecados, una maravilla. Entonces ese es un disfrute como hijo, pero un ciudadano tiene responsabilidades. Entonces muchos creyentes se benefician, van a los beneficios con Dios, pero poco reflexionan sobre las responsabilidades que Dios les da. Y acá no se trata de estoy bajo la gracia. Algunos dicen estoy bajo la gracia. No, no es así. Bajo la gracia como hijo, pero como Rey, cuando vemos el reino de Dios, nuestra responsabilidad es obedecer las leyes del Rey. Tenemos que obedecer las leyes del Rey. Ahí ya no entra la gracia, tenemos que obedecerlo.
¿no? Para tener éxito. Si no obedeces, no vas a tener éxito. A ver, pásate, dice, yo no obedezco, pásate la luz roja, a ver, ¿vas a tener éxito? No, no es cierto. Construye una casa como quieras, no puedes, tienes que hacerlo según las normas, las leyes que están establecidas. Igual es el reino de Dios. No puedes hacerte el que no sabes. Acá tienes que informarte, por eso hay que buscar el reino de Dios. Representas el carácter del rey acá en la tierra. Es una responsabilidad. Entiende también que perteneces a una nación espiritual. Tú perteneces a una nación. Métete en tu cabeza, reino de Dios. Es mi lugar, el reino de Dios. Entonces ya Padre y Rey. Cuando ores a Dios, órale como Padre y luego toma tu posición, velo como Rey y tú vete como ciudadano. Vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Como Rey a veces, Señor, ayúdame, por favor. Como Padre, estás ahí, te quedas en tu casa, a veces un poquito triste, pero como ciudadano, y lo ves al Rey, Dios te dice, levántate, tienes una misión que cumplir, tienes que cumplir tus propósitos. Entonces la relación cambia completamente. Cuando vemos a Dios como Padre, inclusive hasta cuando oramos a Dios, la relación cambia completamente. Cuando lo vemos a Dios como Padre, vamos y le estamos pidiendo, Señor, ¿qué puedes hacer por mí, Señor? Ayúdame que en esto, bendíceme. Ese es como Padre. Pero como lo vemos cuando Rey, cuando lo vemos como Rey y decimos, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy, Señor? ¿Cómo puedo servir a tus propósitos? ¿Estoy representando correctamente a tu reino? Entonces, cambia todas las cosas. Entiende que Jesucristo vino anunciando un reino. Vino anunciando que el Padre nos ama, de tal manera amó Dios al mundo, pero vino anunciando un reino. El reino de los cielos se ha acercado. Así que tu oración ya cambia. Tu oración cambia ya de estar pidiendo a Dios, que es bueno conversar con Dios como Padre, pero el Señor te pide que quiere que tú crezcas y quiere que tú... ¿Cómo creces tú? Cuando tú asumes responsabilidades. Un niño no crece porque no tiene responsabilidades. Pero cuando alguien asume responsabilidades y Dios quiere que asuma responsabilidades, es cuando creces. ¿Ok? Entonces vemos acá que cambian todas las cosas. Ya tienes que orar de una manera diferente. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Cambia las cosas. Cambia. No ora, Señor, llévame a tu lado. Llévame. Esa es la de Padre. Pero la de Rey es, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. Diferente. Si te está gustando este video, que creo que te está edificando, te dije que tu vida cambia, tu manera de pensar, te pido que lo compartas, te suscribas a este canal. Un punto más de ver a Dios como Padre, como Rey. Cambia nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de vivir cambia, ¿no? Ya la gente no te va a ver como el cristianito, el espiritual, no. En tu trabajo tú te das cuenta que ahí representas a Dios. Ese también, ahí tú vas a extender el reino de Dios. Tu familia debe reflejarse, en su familia debe reflejar el reino de Dios. Los negocios que tengas deben honrar al Rey. Cambia todo absolutamente. Hasta tu estima cambia porque te ves tú que eres un embajador del reino de Dios. El reino deja de limitarse al templo. El reino deja de limitarse solamente al templo, al lugar donde vas, te reúnes. El reino transforma toda tu vida, Así que recuerda, hay que ver a Dios como Padre, por supuesto, porque lo es, pero también el Dios es Rey. El Rey te ama, Él gobierna, Él tiene un reino. Recuerda lo siguiente, para ir terminando. Eres un embajador del reino de Dios. No solamente hijo, tienes un puesto, un cargo, un nombre, una responsabilidad que Dios te ha dado. ¿Cuál es? Embajadores. Te dimos a ver unos videos más abajo, revisa el canal, vas a encontrar información, hay unos sobre embajadores, ciudadanos, tus derechos. Vas a conocer más del reino de Dios y comparte todo este material, este contenido, para que nos animes a seguir haciéndolos. Así que adelante,
Veamos a Dios como Padre y también como Rey.